La popularidad del gobierno no está ahora en su mejor momento, pero ¿qué hacer para mejorar esa percepción y más de lo mismo sobre el Código Penal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Primer Plano, pasando con ustedes balance a los principales hechos noticiosos ocurridos en el país y el resto del mundo, y mostrándole esa arista que no siempre usted puede ver. Son muchas las informaciones que se han registrado en las últimas horas, pero se sigue lloviendo sobre mojado, más de lo mismo, el Código Penal que debe entrar en vigencia el 3 de agosto, las modificaciones que no satisfizo a mucha gente y otros temas donde el gobierno que hace su mayor esfuerzo para cambiar la percepción de que la situación no está de lo mejor en República Dominicana. Incluso una muy buena noticia que fue la información de la FAO de que en el país entra en un importante renglón donde hay alimentación o su alimentación cero. Es decir, la gente, en buen español, no pasa hambre. Esa es una buena entre tantas malas noticias que enfrenta el gobierno. Y el gobierno, indudablemente, decía, no está en su mejor momento, se respira, si quiere, un ambiente, no sé, como de cansancio, los propios funcionarios no asumen la defensa que deben asumir en su gestión, en lo que es la gestión de este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y mucha gente entiende que toda la gran carga se la han dejado al presidente Luis Abinader. Por eso la última encuesta, la 29ª versión de la encuesta que realizamos aquí en el grupo de ACD Media, te refleja esa situación. Cuando usted ve esa lámina que dice, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Abinader? Miren los números, es decir, qué cantidad de personas desaprueban al gobierno, más del 60%. Y cuando usted ve eso, lo que te está diciendo es que no se valora como positivamente la gestión principal. El propio presidente Luis Abinader, por suerte, en ese mismo sondeo nuestro, también muestra cómo ha descendido su popularidad, aunque todavía sobrepasa los niveles del 50%, que es muy bien, partiendo de que es un gobierno que este 27 de febrero entra a la mitad de su segundo mandato. Hay otros temas que es lo que ha provocado esas reacciones, como los principales problemas que afectan al país, es decir, que la mayoría de la gente lo entiende que son los principales problemas, como usted puede verlo, el alto costo de la vida, la corrupción, el tema de la delincuencia, especialmente el alto costo de la vida y la delincuencia. Te dicen a ti la gran preocupación, el 62% de los dominicanos dice que la situación está difícil, está complicada, es lo que le preocupa a la gente, y la delincuencia, que por más que las autoridades han tratado, por más que el gobierno
ha hecho por enfrentar la delincuencia, como es el caso de la reforma policial, donde se han invertido, para no decir gastar más de 1.000 millones, usted ve esa que no dan pie con bola. Es decir, si usted suma ese 62% y la falta de empleo, que deja un 15%, la crisis económica, te dice a ti que, contrario a lo que dicen, aseguran algunos funcionarios y aseguran algunas personas, ese bienestar no se refleja en la gente. Si usted quiere ver por qué eso de la aceptación del nivel de popularidad del gobierno, mire esta otra lámina que es sobre ahí, miren la comida. ¿Cuáles son los gastos que pesan más en su casa? La comida, el 47%, la salud y la electricidad. Entonces, por ejemplo, la comida cada vez es más cara. Hay gente que insiste en que no, que ha ido bajando, pero esa gráfica de nuestro sondeo te da una realidad del momento específico cuando se hizo eso. La salud ni hablar, es decir, usted se enferma y se lo lleva quien lo trajo, porque la propia aseguradora, los seguros privados, la ARS, usted se va a cortar una uña y dice que si la uña tiene dice no, que no es uña. Entonces por eso hay que cambiarle, no te aceptan el seguro, un problema gravísimo. Y ni hablar de otras tantas dificultades. Ahí está como tercero la preocupación de la eléctrica. Cuando te habla de eléctrica es el problema de los apagones, que hay que admitirlo, que el gobierno del PLD, Danilo Medina, dejó casi resuelto por lo menos el problema de los apagones. Ahora hay mucho más apagones y las tarifas andan por las nubes. Se le ha querido cambiar el nombre en una nueva narrativa y diciendo que es una gran demanda del servicio. A la gente le importa que usted le diga que es una gran demanda del servicio, que por tal cual cosa. La gente lo que quiere es un servicio eléctrico eficiente y donde no le desgarren el bolsillo. Eso se refleja en que lo que decía al principio con el presidente, que lo han dejado prácticamente solo. Eso es lo que la gente entiende. Cuando usted busca la valoración de los funcionarios del gobierno, cuando se van a cumplir 2 años de este segundo mandato y 6 años de la gestión de Luis Abinader, lógicamente la gestión deja un cansancio. Miren ahí, esa es la valoración de los funcionarios del gobierno. Miren, el más popular es Juan Manuel Méndez, que es una institución buena porque ahí es para resolver problemas. Pero de las instituciones que están ahí, la mejor valoración la tiene David Collado, le sigue Kelvin Cruz, así Héctor Bardea Albizu, pero después de ahí en adelante la mayoría de Nelson Arroyo hacia abajo están por debajo de los 5 o 3%, no alcanzan ni la mitad. Y por ejemplo, nuestra amiga Farideh Raful sigue liderando el problema de la insatisfacción de la labor de los funcionarios según esa encuesta, le da 4.4. Yo había una lámina anterior, pero el director no la tiene ahí, olvídese de eso ahora, diré. Es que cuando usted dice, ¿cuál es la funcionaria más popular? Entre las más populares está Farideh, mucha gente la conoce, pero es por el tema, la situación que enfrenta. Y es penoso porque Farideh Raful es una de las políticas, para mí, del PRM con mayores condiciones, con mayor formación académica, con principio ético extraordinario y hizo una buena gestión como senadora, la pusieron como en esa posición que ella está, en Interior de Policía. Siempre es una posición que no se le otorga, no se le debe otorgar a políticos que tengan aspiraciones mayores, porque por su naturaleza es una institución
que tiene que ver con acciones que no siempre agradan a la gente, y al tú tener que tomar medidas para controlar, para poner el orden, eso te baja la popularidad, eso es normal. Por eso es que en muchos países los ministros de Interior regularmente son gente con mucha personalidad, con una característica fuerte, honesto, pero no tienen aspiraciones más allá de esa posición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Farideh salga del Ministerio de Interior y Policía, para ella cambiar esa percepción, esos cuestionamientos, ese rechazo, esos niveles de rechazo de la población, tendrá que hacer una inversión fuerte en relaciones públicas, siendo una funcionaria extraordinaria en términos profesionales, personales y éticos, exceptuando que haya un cambio ahora en agosto y la pongan en una posición donde ella pueda hacer más labor social, más cercano a la gente, y se vaya cambiando esa percepción. Ante ese cuadro, mucha gente entiende qué hacer desde el gobierno para ir cambiando esa percepción. Y ahora se acerca agosto, que en épocas anteriores, agosto y febrero, eran las fechas donde tradicionalmente, eso lo impuso Joaquín Balaguer, se registraban cambios en los gabinetes. Eso no está establecido en ninguna ley, no es obligatorio, pero se acostumbró a que en esa fecha, por el aniversario, especialmente de los gobiernos, se movían fichas. Alguna gente entiende que el presidente debe aprovechar su condición de que con un plumazo cambie parte del gabinete, por decirlo de una forma, le lave la cara al gobierno y así se respire nuevos aires para subir el nivel de popularidad del gobierno. Incluso la senadora por la provincia de Puerto Plata, Ginette Burnigal, quien está haciendo el lobby o haciendo las gestiones impulsadas por otros compañeros de su partido y de la Cámara Alta de buscar la presidencia del Senado. Vamos a ver lo que recomienda Ginette para cambiar esa percepción negativa del gobierno. Entonces tenemos un problema con algunos compromisos pequeños. Desde el 2020, cuando llegó al poder, el presidente Luis Abinader ha hecho pocos cambios de funcionarios en sus 6 años de gobierno, donde pocos PRMistas han brillado. Para la senadora Ginette Burnigal, entrevistada en Ahora por la Mañana, es tiempo de que el presidente Abinader remenee la mata gubernamental. Me encantó ver la entrevista al presidente el día de su cumpleaños y me imaginaba ver a Edith Feble de vocera del gobierno. Sería excelente. Una vocera... Que quiten a Félix Reina. Una vocera diferente, una persona que no es que yo, me encanta Félix, pero alguien que tenga una innovación, una iniciativa, que sepa cuando va a decir las cosas, la diga con propiedad y que se las crea el que la diga. ¿A quién más te quiere que cambien para mejorar? Bueno, Intran ese rato que debía haberse ido. La senadora por Puerto Plata también criticó a sus colegas de escaño por ser flojos y que se han puesto de mojiganga con el nuevo Código Penal. Porque no me disgusta que seamos tan flojos. Que seamos tan flojos, yo no entiendo quiénes. Claro, nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Los senadores. ¿Y el usted gobierno dijo central? Que tenía que entrar en vigencia ese código. Se lo dije a Ricardo, lo dijo. Entonces ahora, ya. Cuando digo. Esa es mi forma, por eso que a mucha gente, yo no le agrado por eso. Pero yo entiendo que si aprobamos, había un año de vacancia y legacy, lo repito de nuevo, las propuestas debieron llegar por escrito, no a última hora. La legisladora dijo que por esa situación es que nadie respeta a los senadores. Insistió en que quiere ser presidenta del Senado, pero que no está cabildeando esa posición. Bueno, ahí está la posición de Ginette. Realmente es una política veterana que no baraja pleito,
que va de frente y que emite su opinión sobre temas controversiales. Pero en medio de toda esta noticia negativa, esa actitud o ese rechazo o esa percepción de que las cosas no andan bien en el gobierno, hubo una buena noticia esta semana, cuando la FAO declaró a República Dominicana alcanzar hambre cero. Vamos a ver esa historia, que es una muy buena noticia en medio de tantas negativas. Hunger Map. Congratulations. De acuerdo al gobierno, el informe es del director general de la FAO, Ku Dong-Yu, quien afirma que República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional. El mandatario, tras agradecer al organismo multilateral, señaló que el logro es posible por los esfuerzos conjuntos entre el gobierno, los productores agrícolas, así como los programas de subsidios. Para eso estamos desde el 16 de agosto, desde antes del 16 de agosto del 2020, se nos presentó el plan de tasa cero para incentivar la producción agrícola, que lo presentó el exministro Limber Cruz. Destacó como uno de los factores sobresalientes los subsidios a los combustibles, que alcanza cada semana los 875.3 millones de pesos hasta este año 2026. Esto no es solamente un logro del gobierno o de un ministerio, de un presidente. Este es un logro de todos los que han participado en estos programas sociales, de todo, especialmente de ese sector agropecuario, de nuestros productores, que repito muchas veces que cuando salgo del país y digo que el 85% de nuestros alimentos lo producimos en el país, la gente dice, ¿cómo? Mientras que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que la reducción se logró gracias a la coordinación interinstitucional impulsada desde el año 2020 con el fortalecimiento de programas sociales. El país ha reducido de manera sostenida la prevalencia de subalimentación, hasta llegar al mínimo histórico actual de menos de 2.5% en el 2026, habiendo alcanzado la nación una de las 10 metas priorizadas del gobierno y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, ODS 2, que busca erradicar el hambre. De su lado, ciudadanos encuestados por ACDmedia tienen opiniones encontradas en torno al informe dado a conocer por el gobierno. Está más apretada todavía, aunque mucho que no, porque prácticamente uno trabaja. Yo hasta ahora me siento bien, no dependo de ningún político, pero está más difícil la situación. Bueno, yo creo que eso es imposible. De que haya hambre, pues se nota, se ve, es lógico. Que ellos digan que está libre de hambre, no. Yo creo que hambre en República Dominicana no existe. Lo que sí es falta de oportunidades. Son muy pocas las oportunidades que le llegan a las personas del gobierno, pero hambre yo creo que no. Con el informe, República Dominicana se une a Costa Rica, Uruguay, Guyana y Brasil como la quinta nación del continente americano que logra salir del mapa de hambre cero, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Yo personalmente pienso, como estaba diciendo el joven, no creo que aquí haya gente que se acueste sin comer todos los días, como puede pasar en África, puede pasar en otros países muy atrasados, pueden pasar en nuestro vecino, en Haití, pero aquí no pasa eso. Además, hay que tomar en cuenta que la FAO tiene parámetros para medir si hay hambre cero o no. Fíjese que ellos habla que hubo una reducción de más de un 5% a 2.2%. Entonces, son parámetros que tienen ese organismo internacional. Eso igual que cuando hablan sobre sacar a la gente de la pobreza. En los gobiernos del PLD, en el de Danilo, en el de Leonel, en este mismo, te dicen que a cada rato una gran cantidad de personas salieron de los niveles de pobreza extrema, que es el término. Entonces, ¿qué es lo que pasa el parámetro de eso? Por ejemplo, se considera una gente que vive en pobreza extrema aquellos que no logran ingresos mayores a $1. Estamos hablando de 60 pesos. Entonces yo lo simplifico diciendo, si una persona se para en la Núñez de Cáceres y está pidiendo y solicita ayuda
y ligó 100 pesos, ese sobrepasa el nivel de pobreza extrema, porque 100 pesos son más que $60 al cambio. Entonces, son muchos parámetros que esos organismos establecen. Una situación que ha llamado a preocupación es el caso de la muerte de un joven en San Cristóbal. Y no quiero dejarlo pasar porque ya hace 2 semanas y como una noticia aquí tumba la otra, regularmente a veces esos casos se pierden. Yo personalmente, con el respeto que se merecen las autoridades, no creo en la versión oficial, porque se habló de que si fue leptospirosis. Sin embargo, los familiares mostraron un documento donde en Amadita, en el laboratorio Amadita, le hicieron una prueba de eso mismo y salió negativa. Pero ni siquiera es ahí donde yo pongo mi enfoque. ¿Por qué el hombre cayó preso? El hombre cayó preso porque lo agarraron, ellos dicen, con un verifón rifando. Usted sabe que la propia Asociación de Bancas Comerciales dice que el 90% de las bancas que operan en San Cristóbal son ilegales. Es decir, que hacen rifas ilegales. Otra cosa, él duró 5 días preso, del día 8 al día 13. La fiscalía dice que lo soltó, pero lo que dice el dato del 8 al 13 son 5 días. El informe de INASIF, que dice que la muerte fue provocada por leptospirosis, como nadie lo tiene ni se ha informado, no certifica si el hombre tenía golpes en el cuerpo, como la víctima, lógicamente antes de morir, le dijo a su papá que lo golpeaban en el destacamento. Entonces, son historias que en medio de la falta de credibilidad de la Policía Nacional realmente tienen mucho de hacer. Vamos a ver esta historia para luego ver un llamado que hace muy apropiado el jefe de la policía. Descontentos con el informe preliminar de defunción de Miguelito, sus familiares acudieron a la Procuraduría para continuar su lucha. Esta comisión depositó una instancia dirigida a la procuradora Jenny Berenice Reynoso, en la que solicita que el caso sea asumido por un equipo ajeno a la Fiscalía de San Cristóbal. De que él murió por un leptospirosis, eso es mentira, porque aquí está el análisis, que se le hizo el análisis al cuerpo de ese señor, y él no tenía eso. Aunque la Fiscalía reveló que Patología Forense atribuyó el fallecimiento de Miguelito a una condición de trombocitopenia causado por leptospirosis, estos cuentan con pruebas contradictorias. Los familiares le hicieron una prueba de leptospirosis al fallecido y salió negativo. Aquí tenemos la muestra de que en ningún momento falleció de leptospirosis. Los resultados de Amadita fueron practicados cuando el señor Miguelito se encontraba interno en el hospital Juan Pablo Pina. Los médicos tratantes le indicaron un panel antiviral. La familia tomaron la muestra desde el día 13 y la remitieron al laboratorio de San Cristóbal de Amadita. Eso sucedió en fecha 13 de julio del 2026 a las 6:24, cuando el señor Miguelito se encontraba ingresado en el hospital Juan Pablo Pina. La familia afirmó que nunca recibió el informe preliminar del INASIF, pese a que la fiscal titular les había prometido que serían los primeros en conocerlo. Nos basamos al diagnóstico médico que se les realiza en el hospital Juan Pablo Pina a la llegada del paciente, que notifica que entró en perfectas condiciones al recinto. Luego, cuando el paciente fallece, que hay un documento preliminar de la defunción, dice que muere de un edema pulmonar. Y vengo aquí a ver para que haga justicia por la muerte de mi hijo, porque mi hijo me confirmó a mí que el capitán Lorenzo, ese que está ahí, le daba golpe, lo trataba a medianoche y le daba con una media llena de arena y lo explotó por dentro. Yo fui que lo llevé al hospital y me lo confirmó en el hospital cuando yo fui a buscar. Los representantes legales insistieron en que esperan que la procuradora intervenga directamente en el caso para garantizar, según dijeron, la imparcialidad del proceso. Bueno, usted ve esa historia, fíjense lo que dice. El estudio de Amadita
fue mientras él estaba interno. ¿Qué es lo que te hacen? Te recomiendan hacerte un sinnúmero de estudios el día 13, pero él lo ingresaron, lo cogieron preso el día 8 y la fiscalía dice que se cumplieron el plazo de las 48 horas. Si era 48, lo agarraron el 8, deben soltarlo o someterlo el día 10. Y entonces, fíjense, son muchas mentiras. Yo sé que algo hay ahí y la pregunta que me hago, ¿por qué él fue apresado? Y ustedes saben que los banqueros tienen mucha fuerza en los pueblos. Ustedes no saben si pasó alguito, hubo algún vínculo. Comando, prese lo que me hizo tal lío. Y hay que darle su zonadita para que el hombre... Sí, todo eso lo hacen. Yo pienso que no hay razón para la Procuraduría, si hubo negligencia por parte de la fiscal titular en que no se cumplieron los plazos del joven detenido. Pienso que el jefe de la policía, que para mí es una persona muy seria y correcta, no tiene por qué echarse esa vaina. Y pienso que peor debe echarse una vaina así el gobierno central, porque al final todo eso se le pega al gobierno central. Por eso, casos como ese minan la cuestionada credibilidad de la Policía Nacional. Entonces comienzan a sacarse otros casos de exceso en el uso de la fuerza de la Policía Nacional. Vamos a ver este llamado que hace el jefe de la policía. Sean íntegros de pensamiento, íntegros en la expresión, íntegros en el accionar. Respeten al ciudadano, trátenlo con respeto, con dignidad, respeten los derechos humanos y con la delincuencia sean firmes y decididos. Ahí es un llamado, pienso que esa grabación deben ponérsela a los miembros de la policía cada mañana cuando salen y cada cierto tiempo. Porque nadie está diciendo que se sea débil o flojo en la lucha contra la criminalidad. El problema es que los abusos a todo el mundo hieren. Y en San Cristóbal, dicen la mala lengua, hay puntos de droga que no tiene madre. Entonces es más fácil agarrar a un tipo que anda con un verifón rifando que agarrar gente que tiene puntos de droga. Hasta en los entornos dicen que del parque, donde se queda cerca el destacamento principal, el cuartel general de la Policía Nacional. Entonces, lo mucho, hasta Dios lo ve. Vámonos a la pausa. Retornamos con mucho más contenido.